Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestras Voces. Mi nombre es Liliana García y esto es un podcast del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Este espacio es para informar, aprender de los diversos temas que aborda la cultura, la educación y la innovación digital. En esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos a una súper invitada y bueno, hablaremos de las mujeres en la ciencia con la doctora Norma Angélica Corado Nava. Es bióloga y es doctora por la Facultad de Ciencias de la UNAM con especialidad en corales y algas desde el Pacífico mexicano. Es instructora de buceo desde 1993 y directora general del equipo de buceo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desde 1995 hasta la fecha es instructora 3 estrellas, Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas y la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. Y certifica alumnos e instructores en los diferentes niveles de buceo deportivo. Actualmente es técnico académico de la UNAM, adscrita a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, donde trabaja como investigadora científica en temas generales de biología, con especialidad en biodiversidad marina, cambio climático y arrecifes coralinos. Bienvenida, ya estábamos queriendo saber algo más y llegaste. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de venir hasta acá. La verdad es que me da mucho gusto conocerlos a todos y bueno, ya he estado escuchando algunas cosas de su podcast. Me parece súper interesante. Ay, pues nosotros estamos muy emocionados, de verdad. Es un placer y bueno, pues vamos a arrancar en temas de innovación, de ciencia y de todo. ¿Cómo se ha involucrado esta parte o cómo ha revolucionado la inteligencia artificial estos espacios de investigación científica? ¿Trabajan ustedes con algo de esto? En realidad la inteligencia artificial para nosotros sí ha sido una gran ayuda porque bueno, ahora últimamente en realidad la usamos hace unos 5 años, tal vez un poco más para acá. Usamos la inteligencia artificial para determinar algunas formas de muestreos en buceo científico, para determinar las zonas que son más fáciles de trabajar también, para ver la cantidad de recursos que necesitamos y todo este tipo de cosas. Pero nuestro trabajo todavía, lo que hacemos nosotros los biólogos marinos, en particular los que buceamos y hacemos buceo científico, pues esto es algo que todavía la inteligencia artificial todavía no puede llegar a hacer. Trabajamos mucho con herramientas para tomar imágenes, videos, podemos hacer cosas en 3D, mapeamos arrecifes en 3D, los revisamos, los podemos después estudiar. Podemos mapearlos, podemos monitorearlos, hacer seguimiento en el tiempo, pero al final se necesita un humano que necesita bajar y poner las cámaras, poner los sensores y saber qué es lo que estás buscando, porque al final la inteligencia artificial es una gran herramienta, pero necesitas saber exactamente cuál es la pregunta. Y aunque la inteligencia artificial es ahorita el boom de muchas cosas y nos está dando una gran ventaja, al final está alimentada por humanos y está alimentada por humanos con nuestros prejuicios y nuestros sesgos también. Y pues también con nuestros problemas ahí como humanos. Entonces, sigue siendo una herramienta que tiene las características de la ciencia, de las personas que tienen acceso a alimentar a esa inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial, conforme vaya creciendo más y sea más democrática y haya más formas de que más gente pueda alimentar esas bases, al final son bases de datos que procesan todo lo que nosotros estamos dándole, vamos a obtener respuestas mucho más abiertas y más interesantes. Pero ahorita ya tenemos suficiente para poder ir lidiando con ella y usarla, por supuesto, para nuestro beneficio, ¿no? Que eso es de lo que se trata, de tratar de que todas estas herramientas sean para el beneficio de todos y todas, ¿no? Incluyendo flora y fauna, porque siempre pensamos todos y todas en solo humanidad, pero hay que pensar en todos los que están alrededor de nosotros, ¿no? Oye, y en el uso del agua, ¿crees que esta parte que ha sido, bueno, ya pues bastante tocada, la inteligencia artificial, cómo va a cambiar el uso del agua? ¿Cuánto utiliza para poder hacer una pregunta, un prompt? ¿Tú cómo lo ves como bióloga?
O sea, ¿va a impactar la naturaleza? ¿Vamos a vivir otro espacio natural a partir de la inteligencia artificial? Yo creo que sí es interesante. Bueno, ahorita que se vinieron las imágenes Googling, que fue lo más famoso, creo que ahí nosotros como divulgadores, ya voy a usar mi parte de divulgación también, nosotros como divulgadores aprovechamos mucho estos temas coyunturales para en verdad llamar la atención de las personas. Siempre, como en todos los temas, vamos a tener el blanco y el negro superpuestos, ¿no? Pero en realidad la mayor parte de las cosas tienen grises y matices de grises. Y este uso de las imágenes, pues sí, efectivamente genera muchísima desgaste de nuestras máquinas que usan inteligencia artificial. Pero lo que es cierto es que esto ya está más avanzado en algunos lugares. El agua que se utiliza sigue siendo muchísima. Es impresionante, pero estas empresas saben que eso es algo que ellos necesitan hacerlo mucho más eficiente y han empezado a hacer sistemas de recirculación y todo mucho más amigables, ¿no? Sin embargo, sigue siendo muy, muy alta el uso de estas tecnologías de agua y de recursos, no nada más agua, recursos eléctricos, etcétera, ¿no? Creo que conforme vamos avanzando también nos vamos dando cuenta que nosotros somos, en realidad no es que la inteligencia artificial lo use, lo usamos nosotros y lo usamos nosotros cada vez que hacemos una pregunta. Cuando vamos a platicar con los chicos y platicamos sobre todo con chicos de secundaria, prepa, que bueno, lo que quieren es interactuar con la inteligencia artificial, pues si les dices es que no le preguntes tantas cosas porque usa agua, mejor pregunta cosas inteligentes. Para preguntar cosas inteligentes necesitas saber qué es lo que estás buscando. Y eso, pues en un chico de secundaria, prepa, puede ser chico-chica, puede ser todavía un poco complicado, pero sí los hacemos reflexionar. Creo que sí puede cambiar la forma como vamos a ver la tecnología, como vamos a ver la ciencia, pero te digo, al final siguen siendo humanos los que están alimentando esa inteligencia. Entonces, mientras no seamos mucho más democráticos y más conscientes, no nos va a dar lo que estamos buscando. Al final, si tú metes basura, sacarás basura. Entonces, si lo que quieres es innovar, ir mucho más allá, pues necesitas prepararte un poco para poder entrar en ese mundo y poderlo explotar lo suficientemente y hacerlo crecer. Porque si no, se va a quedar en una máquina que te está dando respuestas que puedes encontrar casi en cualquier lugar. Entonces, no hay mucha diferencia. Si de verdad quieres hacer la diferencia, necesitas empezar por ti. Oye, y bueno, un poquito en lo que reflexionabas de la respuesta que nos diste anterior, ¿ha cambiado mucho este mapeo que han hecho de corales y todo? Porque bueno, finalmente nosotros somos un espacio, aquí la facultad, en donde no tenemos o no estamos cerca, ¿no? de toda esta ciencia biológica, pero ha cambiado el espacio, pero si nos vamos de vacaciones, si tratamos de snorkear y si este tipo de cosas, pero ¿ha cambiado? ¿Ustedes que hacen un mapeo de esto? Sí, se ha cambiado mucho. Desafortunadamente, al final todo va a cambiar, pero desafortunadamente lo hemos cambiado mucho más allá y mucho más rápido de lo que las propias especies se pueden ir adaptando. Te decía, yo tengo más de 25 años buceando. Cuando yo empecé a bucear, las cosas eran totalmente diferentes, pero no nada más en ese momento. Probablemente en los últimos 10 años hemos visto un cambio mucho más significativo de los ecosistemas y hemos visto la pérdida de especies de manera muy importante. Eso nos da mucha tristeza como buzos porque efectivamente lo que siempre hemos pensado, sobre todo, por ejemplo, en el equipo de buceo, en la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico, que es una de las que también presido, hemos pensado que los recursos que estamos observando, pues lo que queremos es, por supuesto, que se mantengan, pero también que las futuras generaciones los puedan admirar, los puedan disfrutar y podamos tener una convivencia mucho más equilibrada. Creo que eso, bucear, snorkelear, en lo que nos permite saber de manera muy cercana lo equilibrado que necesitamos que estén los sistemas para que en verdad disfrutemos todos. Y me refiero a todos, todas, no nada más a humanos, sino, te decía hace rato, animales, fauna, flora, todos los que estamos dentro de ese ambiente. En verdad, cuando vas a un lugar equilibrado se nota y se siente. Y no voy a hablar de vibras porque científicamente uno no puede hablar de vibras, pero sí se siente diferente. Cuando vas a lugares golpeados se nota.
Se nota mucho, se nota mucho. Nosotros hacemos muestreos en lugares muy contaminados, justo para ver qué tanto se ha contaminado, y es muy triste. De verdad que sientes hasta como si hubiera un down ahí de ¿qué pasó aquí? ¿No? Pero pues eso es una de las cosas que hacemos como divulgadores de la biodiversidad marina. Pues tratamos de hablar con los públicos y decirles, piensen, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, justo me llamó la atención lo que decías, es que nosotros aquí en la ENEP estamos muy alejados de las cosas biológicas. Sí, no tienen una carrera de biología, pobres de ustedes. Pero algo que trabajamos también mucho en Universum y te digo, como divulgadores de biología marina, es que al final la gente comprenda que a pesar de estar en una ciudad, no estás desconectado de lo que está sucediendo en el mar. No estás desconectado de lo que sucede en las costas. En realidad estamos mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Estos calores, las lluvias, el clima y todo eso está mucho más regulado por la cercanía, porque a pesar de que no lo crean, tenemos relativamente cerca los océanos aquí. Tenemos 2 grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico, y eso regula mucho nuestro clima y nuestra forma de cómo vivimos, y la Ciudad de México es uno de los lugares que se ve muy beneficiado de estas regulaciones climáticas. Pero pues todo lo que hagamos aquí, todo, prender la luz, prender la computadora, prender la tele, todo, ir de viaje y gastar gasolina, todo impacta en el mar. Claro, el cambio climático está presente día a día. El cambio climático no tiene fronteras. Eso es un hecho. Oye, bueno, y hablando de esto justamente, ¿qué avances tecnológicos han facilitado, por ejemplo, todo esto, esta exploración de océanos y en general de medio ambiente? O sea, ustedes, ¿cómo aparte de lo que me decías del mapeo 3D, cómo utilizan la tecnología? Pues, por ejemplo, ahora hacemos una campaña, tenemos mucho más información. Estas monitoreos de Google, podemos encontrar ciertos cayos, ciertos lugares donde sabemos que hay arrecife. Ahora los podemos ver en un mapa, podemos más o menos saber dónde están, podemos mapearlos, podemos ponerlos en el mapa mundial, y eso es una gran ventaja. Conocer el clima también, cómo se van moviendo las corrientes, cómo se van moviendo los vientos, hace mucho más sencillo poder planear las campañas en zonas remotas de manera mucho más segura. También la preparación hacia los alumnos, tener mejores herramientas de capacitación, mejores herramientas de trabajo, incluso mejores equipos de trabajo de buceo, también es una manera. Contar con computadoras, contar con mucho tipo de cámaras, contar con mapeadores GPS, etcétera, eso ayuda muchísimo también, digamos que muy en mi nivel. Pero ahora, por ejemplo, también hay unos escáneres subacuáticos que no necesitas. Digamos que al final nosotros los buzos trabajamos en una franja de entre los 5 metros hasta los 40 metros, 45 metros de profundidad, un poquito más, hay los más arriesgados. Pero más allá es muy difícil trabajar. Tengo compañeros que estuvieron trabajando haciendo un mapeo de corales negros que están hasta los 80, 100 metros, pero bueno, son buceos muy, muy, muy específicos y de manera muy técnica y por supuesto más peligrosos. Pero en general los que trabajamos buceo científico de manera más coloquial, pues trabajamos en ese rango. Pero, por ejemplo, tener un barco con escáneres mucho más avanzados. Podemos ver ahora grabaciones que se van haciendo. Hay un barco que se llama Nautilus, que se la pasa navegando por todos los mares y tienen cámaras que van navegando junto con ellos. Entonces pueden ver el fondo marino, 1,500, 2,000 metros, y van captando todo, ¿no? Y entonces hemos conocido muchísimas cosas que antes pues, no veíamos. Siempre que empiezo mis conferencias, cuando hablo de biodiversidad marina, les digo que es un poco... a veces la gente nos ponemos a pensar, sabemos más del espacio que de lo que sabemos del mar. Entonces, la exploración marina en realidad es una cosa que no hemos llegado a hacer todavía tanto y todavía sabemos muy poco. Cada vez sabemos más, obviamente, porque tenemos más herramientas, pero es posible que sepamos más del espacio que de nuestros mares. Qué interesante. Entonces eso es algo que es interesante y por supuesto yo les digo a todos los chicos, ahí hay una vena de trabajo, ¿no? Y no tiene que ser solamente con biología, hay muchas ciencias que pueden llegar desde comunicación, hacer una buena comunicación de la ciencia que se está haciendo,
no es fácil. Hacer comunicación y divulgación no es sencillo, se necesita tener ciertas herramientas que uno va cultivando y que ahora también profesionalmente ya se pueden obtener mejor. Y pues bueno, yo creo que esas son de las cosas, los satélites, muchas de las cosas que nos hacen pues tener más acceso, ¿no? Pero aún así todavía no lo logramos, ¿eh? Oye, y justamente los estudiantes se motivan a la ciencia, o sea, hoy creo que si vemos las estadísticas de lo que quieren ser y no son, evidentemente, pues no estamos como enfocados en esta parte. ¿Los estudiantes se motivan con estas conferencias? ¿Cuál es la respuesta? En general, sí, se motivan bastante. Yo lo que les explico es que, y hay que aceptarlo, o sea, en general, ser investigador es muy difícil. Estudiar hasta el doctorado, pues también es muy difícil, requieres muchos recursos, requieres mucho apoyo familiar, requieres mucho apoyo incluso del Estado, que no hay para todos. Y bueno, una vez que ya te graduaste, pues obtener una plaza de investigador en casi cualquier lugar es prácticamente imposible. Pero lo que yo trabajo, les explico mucho, es que la ciencia no solamente se trata de estudiarla, obviamente que necesitamos mucha gente que siga estudiando ciencia, pero la ciencia también se trata de abordarla desde cada una de las fronteras de cada uno de nosotros. Yo creo que si estuviéramos mucho más acostumbrados, todas las carreras, a reconocer la ciencia como un elemento que no es una carrera o una cosa que tú puedes ver, sino es algo que tienes cotidianamente, que es algo que puedes aprender de manera cotidiana, que puedes aprender más de cosas que están pasando. Además, ahora avanza muchísimo más rápido, las cosas son mucho más interesantes. Nos enteramos de todo mucho más pronto. Pudieras desde tu trinchera, si te gusta la ciencia, pues a lo mejor no necesitas ser científico, a lo mejor necesitas ser un buen veterinario que trabaja con ciencia, un buen comunicador, como les digo, yo creo que esa es una de las básicas, es ser comunicador, un buen abogado que conoce las leyes ambientales, un buen, no sé, un médico que trabaja bien con la salud pública. O sea, hay muchas cosas que la ciencia al final sí nos da, incluso un contador, la cantidad de recursos que usas o bajas, un ingeniero, los sistemas que se están usando, los sistemas computacionales que necesitamos para reconocer más los datos de cambio climático, por ejemplo, son impresionantes. La cantidad de datos que obtenemos ahora y cómo los procesamos es una barbaridad, ¿no? Entonces, todo eso al final se involucra con la ciencia. Entonces, no necesitas estudiar ciencia específicamente, pero sí te necesitas involucrarte con la ciencia, que es diferente, ¿no? Y bueno, para los que les gusta la ciencia, que en realidad también son muchos, pues hay muchos otros caminos. Puedes estudiar la ciencia, puedes ser divulgador, como nosotros. Incluso ahora hay muchas empresas ambientales que se necesitan y que pueden ser perfectamente compatibles con el modelo de estilo de vida que necesites, ¿no? Ok, y en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las mujeres? Porque bueno, finalmente todo lo que escribes es como este imaginario en masculino, no en mujeres. ¿Qué nos puedes contar? O sea, ¿cuáles son los desafíos que tú como mujer has tenido en relación a estos espacios de ciencia, de trabajo de campo, de todo este tipo de cosas? Sí, no, ha sido interesante y un desafío que yo creo que ha sido bastante enriquecedor para todos, para mí, por supuesto. Creo que yo cuando empecé a estudiar ciencia, bueno, primero en mi familia nadie estudiaba ciencia, yo no sé por qué fue que decidí estudiar ciencia, pero bueno, ahí me quedé y la verdad no me arrepiento. Y luego además me metí a hacer buceo, entonces bueno, ¿no? Yo creo que en ese entonces pues era como muy difícil saber que una mujer podía hacer ese tipo de cosas. Luego me hice cargo del equipo y entonces me empecé a involucrar con un grupo de instructores donde todos eran casi instructores, había muchos instructores hombres, ya había algunas instructoras mujeres y yo veía justo cómo incluso con tus propios compañeros de pronto había cierta reticencia a verte, a encontrarte ahí. Pero particularmente, por ejemplo, ir a las comunidades y trabajar con las comunidades donde los que mandan ahí sí los que mandan son hombres, donde tú te tienes que parar a hablar enfrente de ellos y hacerles ver lo que estás haciendo, qué es la ventaja, cuáles son las cosas que vas a proponer y trabajar con ellos era difícil. Sigue siendo, pero yo creo que en ese momento era muy difícil.
Y pues mira, yo creo que algo que a mí me dejó una buena enseñanza es justo no pensar en términos de hombres o mujeres, sino somos aquí, estamos por una problemática y la estamos resolviendo, ¿no? Y pues sí, hay que tener cierto carácter de pronto para no dejarte aminar y decir, ay, y sí hay quien, son muchos muy groseros y todo, pero bueno, creo que una gran ventaja de ir apoyada por la universidad, por la facultad, por mi propio grupo de trabajo es que pues puedes dialogar con estas personas de esta manera. No es fácil, sigue habiéndolo. Por supuesto, hubo gente que nunca nos aceptó, hubo gente que nunca nos dio ni incluso el servicio. Por ejemplo, un servicio de lanchas no te lo daban porque ¿quién va a ir de responsable? No, pues es ella. Yo tenía otras compañeras que eran también instructoras. No, yo con mujeres no me subo a las lanchas, ¿no? No, pues entonces no nos vamos con usted, así que nos vamos con otro. Y cosas así, ¿no? Pero bueno, pues son sus creencias y también es algo que ellos han ido acostumbrándose a verte de ahí mucho más y ha sido interesante. Creo que sí hemos hecho un cambio, sí ha cambiado las cosas, ahora son muchas más mujeres instructoras, hay muchas más mujeres también trabajando ciencia. En ciencia en particular, en los primeros niveles, digamos que en licenciatura, maestría, en licenciatura incluso hay más mujeres que hombres de pronto, pero en maestría ya estamos 50-50, en doctorado es cuando ya somos muy poquitas a comparación de mujeres, y ya no hablemos de líderes de grupos de investigación o trabajo, ahí sí ya es muy, muy, muy difícil que haya mujeres liderando. Sí las hay, pero no son tantas y pues ahí estamos trabajando para que sigan subiendo, porque al final eso también es un cambio de mentalidad hasta en nuestras propias universidades, no tenemos que irnos muy lejos, ¿eh? Sí, no, bueno, sí, evidentemente. Si hablamos de comunidades, bueno, hay comunidades en donde las mujeres solamente pueden ser maestras o maestras. O son las que reciben o las que sirven el café a la hora de la junta de todos los directores, ¿no? Exacto, sí. Es una cosa muy triste, pero ahí vamos. Esperemos que siga una apuesta a esta equidad, ¿no? ¿Qué estrategias se pueden fomentar para que esto ocurra? O sea, como mujeres, ¿qué estrategias podemos implementar para que hacia estos campos que yo sí lo veo como, aunque nos das estas cifras de que hay más mujeres que hombres, evidentemente hay pocas mujeres ocupando este tipo de puestos y todo esto, pero ¿qué estrategias tú sugieres en el trabajo que haces? Porque evidentemente, insisto, es fuerte, o sea, requieres fuerza, requieres habilidades especiales, bueno, todos podemos tener capacidad de análisis, pero bueno, hay cosas como muy físicas, ¿no? Que son evidentemente o van hacia esta parte masculina. ¿Qué estrategias sugieres tú para hacer un cambio en estos espacios? Yo siempre he pensado que yo agradezco mucho en mi familia eso. Creo que en realidad en mi familia nunca hubo esta división entre hombres y mujeres, al menos no la sentí yo tanto, pero creo que eso tiene que ver desde la familia, desde cómo te relacionas dentro de tu familia. Si en tu familia desde muy pequeña, empiezan a ser mucho más colaborativos en términos de todos, no hay diferencia entre niños y niñas, primos y primas, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes estudiar todo lo que quieras. Sí hay, por supuesto, niñas que son mucho más rebeldes y no les importa si le dicen que tiene que hacer algo en particular o no. Eso se nota cuando creces, o sea, se nota que no es muy fácil que te dejes aminorar, que te dejes sentir chiquita cuando alguien llegue. Pero en general, digamos de una manera general, yo creo que esto empieza desde la familia y empieza desde los padres, ¿no? Empieza desde el papá, de la manera como se tratan papá y mamá, de la manera como se relacionan, empiezas a ver una manera diferente. Y bueno, ya cuando estás más grande y empiezas a buscar qué es lo que te gusta hacer y eres medio intrépido y medio inquieto, pues entonces ir a estas áreas donde son muy físicas. Biología, en realidad, biología de campo además es muy física, porque efectivamente necesitas tener fuerza, tener condición, tener salud mental, que luego a veces eso no es tan fácil. Estar en una campaña, estar aguantando el calor, el frío, las cosas que puedan pasar.
También, desafortunadamente, ahora es mucho más, pues yo diría un poco más peligroso, estás más riesgo salir en una campaña, salir muchas mujeres en una campaña también puede poner en riesgo, un riesgo que no está mucho más allá inherente de la propia actividad, sino pues el hecho de que haya tantos grupos afuera, eso también genera cierta inseguridad y por lo tanto también no hay que ser, digamos que estamos entre la línea entre ser intrépidos y ser inconscientes, ¿no? Y esa hay que medirla y ahora hay que medirla mucho más, pero creo que tiene que ver justo con cómo te estás desarrollando y con quién te estás involucrando. Al final también, y no quiero decir que sea así, pero los hombres cuando encuentran mujeres de este estilo o se adaptan o se van. Entonces, relativamente, si no hay manera de que puedan lidiar con estas mujeres y hacer lo que ellas quieren, generalmente terminan alejándose. Entonces, bueno, los grupos se vuelven grupos consolidados y si no se puede, pues se aguantan. Y yo creo que esa manera funciona muy bien. Sí, yo también considero que el hacer particularmente buceo es un cambio de vida, ¿no? Pues no la pasas en el desrolle porque pues hay que al otro día levantarse temprano, hay que bucear es muy cansado, generalmente no fumamos, la mayor parte de los buzos no fuma, no tomamos porque pues te desgastas muchísimo y ya solamente con el buceo tienes, hay que cargar tanques, hay que cargar maletas, hay que cargar material. Somos camiones de carga, ¿no? Todo terreno. Todo terreno y además esa es la regla también, cada quien carga lo que lleva, entonces tú, pues no hay quien te ayude, hay que cargar todo, ¿no? Y eso hace que también tengas que ser físicamente muy fuerte y te preocupes por tu salud, te preocupes lo que comes, te preocupas por lo que haces y eso hace que, pues, que al final tengas una cierta igualdad, ventaja con todos los demás. Entonces yo lo que les digo es que hay que ser muy sanos y hay que ser muy sanos, saludable mentalmente también. No siempre las cosas salen bien, a veces salen muy mal, pero siempre hay que ser muy seguros, eso sí. En mi grupo hemos peleado mucho por la seguridad, ¿no? Siempre, incluso a veces el hacer las cosas seguras, pues el buceo también es una cosa cara, no es algo barato. Pero si la seguridad implica tener que gastar un poco más, pues ni modo, gastemos más, pero seamos muy eficientes a la hora de obtener datos. O seamos muy eficientes, muy profesionales, muy claros de lo que queremos. Nuestras preguntas tienen que ser muy claras para que podamos obtener lo que queremos, porque estamos usando muchos recursos, incluidos recursos humanos, ¿no? Entonces, son muchas cosas en estrategias, pero eso es muy padre. Oye, pero y justo en este sentido, ¿cómo es el liderazgo femenino en un grupo como este? Ya nos comentaste que, bueno, a lo mejor hay gente que no se adapta, sobre todo hombres, y bueno, están fuera porque se van alejando. Pero ¿cómo hacer estos grupos en la ciencia con liderazgo femenino? Sí hay, fíjate que eso es una pregunta interesante porque siempre y ahora mucho más se trabaja o se habla sobre si el liderazgo femenino se parece más al masculino, si el liderazgo que ejerces no es femenino, si es un liderazgo masculino hecho por mujeres. En general, casi todas las mujeres usamos ese tipo de liderazgo, pero ya cuando tienes un poco más de tiempo y empiezas a reflexionar un poco más y tienes también más oportunidades de trabajar con más personas, te das cuenta que al menos a mí me parece que es una manera que ha funcionado y que yo he platicado con mis compañeras que ahora ya son líderes ellas de trabajo, que es un liderazgo muy democrático, un liderazgo donde trabajamos mucho por el bien de todos, un liderazgo, yo no sé si es más femenino o masculino, pero es un liderazgo donde tratamos de obtener la información, o bueno, las opiniones de todos, donde en realidad somos muy iguales, pero sí haya una cabeza que decide. En buceo hay momentos muy críticos, en una campaña de investigación hay momentos críticos, puede haberlos, en general todo el tiempo estás trabajando para que no suceda así, pero puede llegar a pasar, hay cosas que pueden salir de tu control en términos de las situaciones, casi todo lo tienes que tener mapeado y al menos ubicado, pero si en algún momento llega a salir de control, tu palabra y la confianza que la gente te tiene es la que vale, ¿no? Entonces en ese momento tú decides y todos los demás dicen, ok, perfecto, ¿no?
Pero en general, en los momentos, para que ese nivel llegue, necesitas hacer mucho trabajo de confianza y necesitas hacer mucho trabajo en donde todos aportemos, ¿no? Todos aportemos, todos trabajemos, todos hagamos muchas cosas al mismo tiempo, donde veamos que camina el grupo, que camina, que vas obteniendo lo que quieres. En este caso, si obtienes datos, obtienes proyectos, obtienes papers, obtienes publicaciones, obtienes conferencias o invitaciones a otros grupos de trabajo, donde todo sea muy igual, ¿no? Todos estemos muy involucrados. Eso hace que sientas que sí estás aportando al grupo, ¿no? Y que no eres ni un peón, ni un esclavo, ni nadie te hace caso o solamente el que carga las maletas. Yo creo que eso es algo que es vital en el liderazgo, que es muy difícil porque hay gente siempre que quiere imponer, pero hay gente muy brillante y hay gente muy brillante que es muy callada, hay gente muy brillante que es muy impositiva, entonces hay que aprender a manejar ahí las diferentes personalidades y al final sí se logra. Yo he visto grupos muy equilibrados, mi grupo era un grupo o es un grupo muy equilibrado, he visto grupos muy equilibrados y dirigidos por mujeres y creo que sí se logra. Sí se logra. Creo que se logra más fácil con mujeres que con hombres. Bueno, aunque el liderazgo debería ser liderazgo y dejar ese apellido de hombres, mujeres a un lado, ¿no? Bueno, sí. Te tocó, eres mujer y eres una gran líder, ¿no? O sea, no, este sesgo a veces también como que lo queremos redireccionar a cuestiones de género. Sí, y en realidad tiene que ver más bien con una forma. Yo les llamo liderazgo democrático. Las personas tienen, ahora en términos de liderazgo, les llaman de otras maneras. Pero funciona bien, funciona. Es difícil, hay que, de pronto te tienes que aguantar y decir, ay, yo quisiera ahorita poner, pero bueno, no, hay que aguantarse tantito. También es mantener mucho, te digo, en términos de salud mental, ser muy, muy claro cuáles son las cosas que tienen que ver con un grupo y cuáles no. Ser consciente de que al final también nos van pasando muchas cosas en la vida de manera personal a todos y un día estás de buena y otros no, ¿no? Y así pasa, o sea, y aceptar esos cambios, ¿no? Es difícil, es muy difícil. Las relaciones humanas a corto y largo tiempo siempre son difíciles, pero yo creo que siempre lo que debe haber es una relación de respeto y de confianza, tratar de mantenerla, ¿no? Sí, claro, un grupo creo que debe funcionar de esa manera, si no, no hay grupo, ¿no? Y el grupo me parece en estos espacios de trabajo que es lo más importante, ¿no? O sea, todos vamos hacia lo mismo, ¿no? Oye, ¿han trabajado o tienes trabajo comunitario? O sea, no sé, en algún pueblo originario. Me quedo pensando en este trabajo que tienen ustedes, que me decías que cerca, en la costa de Oaxaca, y me quedo pensando en una nota que leí hace un mes de San Mateo del Mar, ¿no? El pueblo pesquero más pobre de México. Ustedes tienen trabajo comunitario, bueno, y esto viene por muchos, bueno, espacios que ellos tienen de pelea comunitaria, pero también en esta parte que han hecho energía eólica y ha cambiado las corrientes, según ellos explican, como pescadores, inclusive su caracol púrpura y bueno, todo este tipo de cosas, ha cambiado su ecología. ¿Has hecho trabajo comunitario con este tipo de personas? Hicimos mucho tiempo de trabajo comunitario justo en la zona de Oaxaca, trabajando, muestrando los arrecifes, muestrando la cantidad de peces, muestrando el tipo de comunidades marinas que se tenían. Y este trabajo se usaba para darle a las comunidades unas guías, que los chicos pudieran hacer estos guías como de snorkeling y pudieran tener mucho más idea acerca de lo que tenían enfrente en sus costas, en sus playas prácticamente, y que pudieran ser una mejor guía. Pero además también porque lo que queríamos era inculcarles la idea de estudiar algo que tuviera que ver con lo que tenían enfrente, ¿no? Que estudiar carreras que no tuvieran, a lo mejor no biología como tal, pero sí carreras que estuvieran más relacionadas con el ambiente. Funcionó, hicimos varias cosas, guías, algunas guías para los turistas, guías para los chicos. Sin embargo, esta comunidad cambió un poco su dinámica
y ya dejamos de ir, ¿no? Además de que se empezó a poner muy difícil la situación ahí de violencia, y entonces también ya no era seguro. La UNAM ha sido muy cuidadosa en ese sentido, y digo, es una lástima, nosotros lo sentimos como una lástima. Al final nosotros estamos muy relacionados con la Facultad de Ciencias, y la Facultad de Ciencias nos dice, ¿sabes qué? En esta temporada pues no se puede ir a este lugar y a este lugar. Y no hay manera, ¿no? Entonces tenemos que cambiar nuestros proyectos, pero en general lo hemos hecho. También, por ejemplo, trabajamos con gente de Zihuatanejo, ellos tienen allá un biomar, tiene una asociación civil, trabajamos mucho con ellos, con los chicos de la prepa, pues, secundaria y prepa, para que igual hagan este tipo de trabajo turístico, guías, que sean, no sean solamente guías turísticos así, sino también tengan una educación científica que les permita ir un poquito más allá e incluso generar proyectos, y también ha funcionado. Y bueno, nosotros tenemos un gran gancho que es aprende a bucear, y ya que aprendas a bucear, entonces puedes hacer todo esto, hacer identificación, hacer seguimiento, y les gusta mucho. Y afortunadamente también tenemos gente que nos apoya con equipo, que nos apoya con, por ejemplo, los prestadores de servicio. Cuando trabajamos con las comunidades y estamos llevando a chicos de escasos recursos, generalmente ellos nos prestan las lanchas, entonces eso baja muchísimo los costos. Nosotros llevamos equipo, una serie de cosas para que ello sea accesible para ellos, ¿no? Entonces esa es mucho la idea que tenemos de ver de trabajar con estas comunidades. Y bueno, pues mucho trabajo de ciencia, de conferencias a nivel, desde en el kiosco del pueblo, en el kiosco, en el lugar donde sea y donde nos inviten, con quien sea, son 5, son 10, yo he dado conferencias con 15 personas, 15 niños adultos, y he dado conferencias en auditorios enormes, que generalmente ahí se pierde mucho la interacción, pero bueno, de alguna manera algo que se lleven, pero siempre trabajando para que se una. Yo creo que la gente tiene que darse cuenta que esos recursos están cerca de ellos. Decía un amigo, me dijo, no, bueno, es que como decía Cousteau, lo que se conoce se ama. Yo digo, sí, pero no nada más lo que se conoce, sino donde entiendes la relación que tienes con las cosas, lo amas. Y amas no solo por tu beneficio, sino amas porque entiendes que va más allá de simplemente tú, ¿no? Entonces eso. Claro, y las prácticas que se dan, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahorita que dices esta parte de les damos una guía, ¿resultan viables las granjas? Digo, tenemos granjas a lo largo de todo el país. Sí, es una manera de hacerlo. Yo creo que ahí lo que tenemos que trabajar es mucho los sistemas ambientales en conjunto. Hay que ser muy claros que cuando vemos granjas de manera muy específicas, generalmente tenemos que ver, todo tiene un costo. Yo siempre les digo a todo el mundo, miren, es muy fácil, todo tiene un costo, a corto, a largo o a muy largo plazo. El que de pronto en una comunidad vayan y decidan que van a poner una presa, y entonces pues sí, nos hace falta el agua, necesitamos desarrollarnos, tenemos ya problemas, no sé qué, ok, pongamos la presa, pero ¿sabes los costos ambientales? El costo ambiental, a lo mejor vas a tener agua de manera corta y mediana, pero a largo plazo, ¿cuáles son los costos ambientales? Y alguien lo tiene que pagar. Y no tiene un costo, y no son costos de dinero. Eso además, ¿no? Pero bueno, el costo de dinero, son costos ambientales. Tu comunidad va a tener cambios ambientales, las generaciones de tus nietos probablemente tengan cambios ambientales que estás dispuestos a pasar. Entonces, todo tiene un costo. Entonces, poner una granja, todo tiene un costo. Lo que tenemos que evaluar son los costos justo a corto, mediano y largo plazo. Y entonces saber si queremos pagar esos costos. Generalmente los vemos a muy corto plazo, ¿no? Y a corto plazo nos funcionan, pero hasta mediano plazo no siguen funcionando. Generalmente a largo plazo es cuando ya no pensamos, ¿no? Entonces, yo siempre les pregunto, hay que pensar si estamos dispuestos, no nosotros, porque ya la vida humana es muy corta, sino si queremos que nuestros hijos los paguen y si queremos que todo lo que está alrededor de nosotros, flora, fauna, todo ambiente, lo pague, ¿no? Y esa responsabilidad, esa decisión ya no se vuelve tan fácil. Y bueno, y que además en colectivo, ¿no?
Hay muchas cuestiones, sobre todo comunitarias, que se hacen en colectivo, pero bueno, hay otras que definitivamente pues son asambleas simuladas en donde unos cuantos toman las decisiones. En este sentido, y ahorita ya vamos a pasar a la parte de las preguntas que nos hacen llegar, ¿cómo ha cambiado los corales en México? Esta aparente llegada de estos prácticamente espacios grandes, barcos y todo de turismo, sobre todo en el mar Caribe, nos han realmente hecho perder parte de nuestra riqueza natural en los arrecifes. Justo ese es uno de los costos. Esos son los costos. Hay zonas del Caribe que se han beneficiado muchísimo de estos cruceros. Siempre es una pregunta muy específica y interesante, porque efectivamente los cruceros llevan dinero, llevan desarrollo, llevan la gente reconoce los lugares, pero los cruceros tienen ahí una jiribilla. Al final los cruceros ahí comen las personas, ahí gastan las personas y pues en general casi los pueblos, las comunidades se pueden beneficiar no tanto como se piensa, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas. Pero en particular, ya hablando ambientalmente, sí, o sea, meter un crucero de van entre 7 y 14 pisos, por ejemplo, los que llegan a Cozumel, Cancún y todo, probablemente en Cozumel sean donde llegan los más grandes. Y estás metiéndolo en una de las segundas barreras más importantes de arrecifes del mundo, en donde pues algo tuviste que hacer, ¿no? Y eso ha golpeado. La verdad es que también en Cozumel tiene tanto tiempo que han entrado los cruceros, que ya las comunidades, cuando les damos tiempo a las comunidades hasta se adaptan, ¿no? Entonces las comunidades coralinas, las comunidades de peces, todos estos, los arrecifes, se han ido adaptando y la han llevado bien, la han llevado bastante bien. Pero lo que es cierto es que estas cantidades de cosas que se mueven, los cruceros, los barcos y todos tienen un sistema que es que captan agua para poder mantener ciertos niveles de flotación. Entonces de pronto abren sus compuertas, entra agua y la cierran y se las llevan. Y cuando llegan a otros lugares y necesitan cambiar su flotación por algún sistema, sueltan agua y cierran compuertas o vuelven a agarrar agua y cierran compuertas. Esto, a pesar de que todo el mundo crea que el mar está totalmente conectado, no es tan cierto, ¿no? O sea, si yo estoy en Cozumel y abro las compuertas, o más bien vengo a lo mejor de un lugar más lejos, al revés pensando, traigo agua de otro lugar, abro las compuertas y en esa agua viene alguna larva, viene algún virus, alguna bacteria y hablo y la tiro en Cozumel, eso puede, y además no tiene nada que ver con el agua que está cerca de este lugar, es muy posible que pudiera llegar a enfermar a los corales, los corales o a las comunidades enteras, ni siquiera tiene que ser solo corales. Y esto puede debilitar, y si además la comunidad está debilitada por problemas de contaminación, por problemas de calentamiento de agua, de cambio climático, que eso es terrible. La temperatura del agua puede llegar a 32 grados y eso es muchísimo. O sea, te estás cociendo ahí, ¿no? Y si nosotros nos estamos cociendo, pues los corales más, ¿no? 32, 34 grados, ¿no? Es muchísimo, es una temperatura muy alta. ¿Cuántos grados sube anual a partir de este cambio climático? Pues hemos tenido, por ejemplo, en la zona del Caribe, de Cozumel, Puerto Morelos, Cancún, toda esa zona que es la zona que yo ahorita conozco mucho más, llegamos a tener hasta 2 o 3 grados más arriba es muchísimo. A lo mejor para nosotros 2 grados no es mucho, pero es muchísimo. Y luego además tenemos estos arribos de sargassum, por ejemplo, que también tiene que ver con cambios de temperatura, con más cantidad de nutrientes en el mar, arrojados por los grandes campos de cultivo, etcétera. Todo eso hace que estas comunidades coralinas, que en realidad estas comunidades arrecifales, que se van adaptando de manera, ahí diciendo, ahí vamos, y de pronto les cae algo así encima tan grande, pues eso las debilita. Y justo, por ejemplo, durante la pandemia, bueno, todo el mundo dejó de salir y bueno, eso fue un descanso para los mares, y un descanso importante, pero en ese año, en el 2020 también, cayó una pandemia a los corales. Les cayó una enfermedad que se llama pérdida del tejido,
que también la conocieron como blanqueamiento, pero en realidad es una enfermedad que está asociada a virus y bacterias. Y, por ejemplo, en la zona del Caribe llegamos a perder cerca del 60% de las especies. Perderlas, ¿eh? No es que diga yo, ay, se perdió la cobertura, sino las especies. Llegamos a perder como 4 o 5 especies definitivamente. Tan es así que se tuvieron que hacer muestreos genéticos, obtener bancos genéticos, y esos bancos genéticos están resguardados de esas especies que ya no vamos a tener. Algunas especies lograron sobrevivir. La mayor parte de las poblaciones quiere decir los números de individuos fueron diseminados, el mar cambió, los peces cambiaron, la cantidad de agua, luego nos llegaron los arribazones de sargazo durísimo. O sea, tuvimos 2 años, 20, 21 y 22, para unos 3 años para el Caribe, durísimos, y perdimos muchísimo. Tan es así que los investigadores, que algunos de ellos son muy cercanos a mí, o yo soy cercana a ellos más bien, pues dicen que es posible que nuestros arrecifes coralinos estén teniendo una transición a otro tipo de arrecifes, con otro tipo de especies, con otro tipo de organismos, que es algo relativamente normal, de manera normal pasa en la naturaleza, pero aquí pasó en menos de 5 años. ¿Sí? Entonces, mientras todos nos estábamos poniendo cubrebocas para que no nos diera COVID, y no nos diera COVID afortunadamente, pues los arrecifes no se podían poner cubrebocas y estaban sufriendo una de las posiblemente enfermedades más graves que hemos tenido en el Caribe en los últimos 50 años. Oye, justo hablas de comunicación y de difusión y, por ejemplo, todas estas noticias parecen como anécdotas, ¿no? Y entonces, como población en general, ¿no? Como que, ¿cuál fue la nota de ayer? Pues se perdieron 4 o 5 especies y ahí quedó. Y la siguiente semana, pues no hubo algo más, ¿no? Hay el sargazo, es que va a arruinar mis vacaciones, ¿no? Pero no hay una conciencia. ¿Qué falta? O sea, digo, estos son espacios universitarios en donde podemos darnos el lujo de estar aquí 1 hora o lo que sea necesario para hablar de estos temas. Pero ¿qué pasa en los medios de comunicación masivos, que hoy puede ser el internet, creo que el más, pero la gente voltea a ver todavía estos clásicos, ¿no? Televisión o impresos, aunque ya no sean impresos, pero que siguen saliendo forma digital. ¿Qué pasa con esta difusión de la ciencia? ¿Cómo sensibilizar a la población para que volteemos a ver y digamos, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? O sea, como bien dices, bueno, y yo vivo en la ciudad, pero ¿qué puedo hacer desde la ciudad? O sea, no solo se trata de, como bien lo comentabas, del dinero, es de acciones significativas que una a una van a hacer mucho. ¿Tú qué crees que se puede hacer? ¿O qué pase con esta sensibilización? Pues esto tiene que ver con procesos de educación, por supuesto, o sea, desde la escuela, desde la educación formal, necesitamos ser mucho más sensibles a este tipo de temas ambientales. Yo creo que sobre todo las generaciones anteriores, los baby boomers, los X, los millennials, tenemos todavía una cultura científica o una conciencia ambiental, hay 2, 3. Pero las nuevas generaciones, de hecho las nuevas generaciones, ahora las de generaciones alfa, los niños que nacieron en el 2000, tienen un chip ambiental que va incluso, digamos que así somos los humanos, nos vamos del blanco al negro, ¿no? Y entonces ahora las nuevas generaciones alfa, los niños que están ahora en primaria, secundaria, primaria, tienen menos de 10, no, estoy hablando de las generaciones 2000, no, son del 2010 para acá, 2011, 12, que tienen 10 años, 12 años, son generaciones que están mucho más conscientes del ambiente, pero han pasado a tener algo que se llama ecoansiedad. Ahora les da ansiedad ver, alguien tira algo pasa en la televisión y entonces entran en una ansiedad que puede ser incluso patológica. Y ya está súper estudiado, ¿no? Esta ecoansiedad de, es que no se va a acabar el mundo, tú te estás acabando el mundo y no hay nada más que hacer. Y te digo, vamos del blanco y el negro, ¿no? Hay que tener cuidado también en los mensajes y eso sí es una responsabilidad de los divulgadores y comunicadores. También a los medios, pues lo que buscan son los likes, el amarillismo,
que bueno, podríamos ser muy amarillistas ambientalmente, pero entonces caemos porque no es tan sencillo. Ambientalmente, cuando hablamos de soluciones ambientales, hay mucha discrepancia de decir, bueno, pero me estás pidiendo a mí que separe la basura, pero a ver, la planta de allá está gastando agua al por mayor y le vale, ¿no? O los de allá contaminan y no hacen nada. Y entonces las responsabilidades se tienen que digamos que repartir a quien le corresponde. Nosotros como personas de calle tenemos una responsabilidad y esa no la podemos dejar, y eso tiene que ver también con el chip que nos cambie, pero hay otros niveles públicos, políticos. Yo creo y entiendo que eso puede ser difícil, que tenemos que ser responsables de nosotros, de nuestra familia y de nuestro entorno y nuestra comunidad, y a eso sí lo podemos hacer muy bien, ¿eh? Podemos separar la basura, podemos dejar de gastar agua, podemos poner ahorradores de focos, ser responsables con la luz que usamos. Todo eso lo podemos hacer. Y eso no nos quita nada, ¿no? O sea, no nos quita nada y sí nos pone, yo sí creo que hay un cambio ahí de chip, de decir, cuando sales y ves, detectas y entonces puedes opinar. Y entonces cuando lleguen y te pregunten si quieres la presa, te informes, porque sabes que no puedes tomar esa decisión a la primera. Informarse no quiere decir meterte en el paper. Informarse es buscar medios de comunicación, formas de comunicación adecuadas para que lo sea. Esa es la otra, necesitamos medios adecuados, medios imparciales, medios que trabajen en este tipo de temas sin ser amarillistas, pero tampoco ser tan conservadores o tan paternalistas, ¿no? Y eso es muy difícil. Y la otra es que somos muy poquitos divulgadores de ciencia. Ser divulgador de ciencia no es algo sencillo. Yo he platicado con divulgadores de ciencias mucho más jóvenes que yo y les digo, ¿quién tiene TikTok, no? Estoy hablando de chicos de 25, 30 años, ¿no? Y no, yo no quiero usar TikTok. Le digo, vas a tener que ver cómo funciona el TikTok. Porque los niños, eso es lo que están viendo. Y la gente, eso es lo que ve, y los reels, eso es lo que ve. Ya no vas a poder hacer una nota de algo, un video de YouTube de 5 minutos, nadie lo va a ver. Y si además estás hablando de ciencia y además eres medio aburrido y además no tienes las herramientas, pues entonces nadie te va a ver. Pero hacer un reel, hacer un TikTok, hacer eso con responsabilidad, con verdaderamente conocimiento, con todas las herramientas de comunicación, con las herramientas de divulgación, conociendo los mensajes, eso sí puede ser la diferencia. Y son muy pocos, muy pocos. O sea, tú buscas un buen tiktokero que hables de ciencia en TikTok y te va a costar trabajo. Sí los hay, pero te va a costar trabajo. Un influencer de ambientes también es muy difícil. Tenemos nuestros sesgos como científicos, entonces también de pronto hablamos muchos conceptos científicos que a la gente no le hacen sentido. Y pues tenemos que buscar ese público, ¿no? Y también reconocer cómo es nuestro público. La sociedad mexicana en general, dependiendo de la Ciudad de México, somos un poco privilegiados porque el nivel educativo de nuestras personas que viven, estamos entre segundo, tercero de secundaria, puede que lleguemos hasta prepa, primer de prepa, podemos hablar de cosas un poquito más complejas, pero si quieres hablar en el sureste, cerca de ciencia, tienes que pensar en un público general que probablemente no terminó ni la primaria, entonces hay que empezar desde el principio. Y si quieres hablar también en la zona de Jalisco y todo, también pues están en un nivel. Ya si te quieres ir por Monterrey, eso tiene un nivel más alto, pero ellos solo comen carne. Entonces, bueno, o sea, hay que hablar ahí, hacer. Entonces, bueno, depende mucho, hay que buscar a quién te estás dirigiendo y saberlo. Y eso son herramientas que, bueno, ustedes como comunicadores lo saben casi más que yo. No, es muy interesante. Pues llegamos a la parte de preguntas que nos hacen llegar y pues va la primera. ¿Cuáles son los mayores retos que has encontrado al intentar educar al público justo sobre la importancia y la fragilidad de los arrecifes de coral y los ecosistemas de algas? Yo creo que lo que decía justo es, primero necesitas reconocer qué tipo de público tienes. El público que tienes es el que te da la pauta para saber a quién le estás hablando, ¿no? Y reconocer el público no nada más implica, ahorita dije una característica muy básica, el nivel educativo.
hay que reconocer cuáles son los niveles educativos, necesitas saber un poquito de cómo andan en los sistemas educativos, qué están aprendiendo, qué es lo que hay que reconocerlo. Y eso ahí es chambita, ¿no? Pero la otra también es reconocer los contextos y saber que los contextos pueden ser muy difíciles. Los contextos pueden ser contextos de pobreza extrema, contextos de violencia, contextos de migración, contextos… Entonces, hay que tratar de ser muy empáticos con estas situaciones y, bueno, ser muy claro cuál es tu mensaje. Y entonces, si tú entiendes cuál es tu mensaje y sabes a quién le estás hablando y cuáles son sus contextos, te puedes vincular. Y dar soluciones prácticas, no decirles, ay, no, bueno, cuando tengan su ventilador o su aire acondicionado, apáguenlo, no tenemos ni techo, ¿no? O sea, eso hay que ser muy conscientes porque entonces la gente también entiende que en verdad estás tratando de conectar con ellos y te preocupa. Entonces yo creo que esas son de las cosas principales. Contextos. ¿Y cuáles son las cosas más difíciles? Pues sí, que la gente crea que eres un privilegiado blanco viniendo a hablarles y a colonizarlos. Entonces, eso es un problema muy, muy, muy específico y hay que saber trabajar con esos, ¿no? Hay que saber trabajar con ello. Claro que sí. Bueno, viene otra. ¿Cuál ha sido una experiencia gratificante y cómo lo aprovechaste para tus estudiantes? Yo creo que es muy gratificante cuando entiendes a tus estudiantes, tanto de buceos como de ciencias, y quieren dedicarse a lo que aman. O sea, sí sienten que pueden hacer lo que les apasiona, sí lo pueden hacer bien. Yo creo que eso es muy gratificante. Hemos tenido afortunadamente muchos estudiantes que han llegado con éxito, han logrado cosas maravillosas. Yo creo que eso a mí me da mucha orgullo y además me siento muy orgullosa porque ellos dicen que se inspiraron, si no en mí, en mi grupo, en el grupo de trabajo. Creo que también eso es algo muy interesante cuando tienes gente en tu grupo de trabajo de todos los tipos, de todas las personalidades, y entonces los alumnos se pueden vincular con alguien más que con otras personas y al final ven que el trabajo en equipo da mucha satisfacción y te ayuda a salir adelante. Eso es muy satisfactorio. La otra cosa creo que, particularmente, por ejemplo, trabajando con los anfitriones en Universo, anfitriones, el decirles a los chicos, oigan, es que el que ustedes pueden hablar con el público, esta experiencia de trabajo, esto es algo que les va a ayudar toda la vida. Y cuando ellos ahora ya regresan muy grandes, siendo jefes y así, te dicen, no, es que a mí sí me cambió el ser anfitrión, el poseer divulgación de la ciencia, sí me cambió, puedo trabajar de manera diferente, veo las cosas de manera diferente. Entonces sí creo que hay herramientas que fíjate que curiosamente tienen que ver con el trabajo en equipo. Eso es algo que te decían los baby boomers, X y millennial, all millennial, no nos enseñaron. Y ahora sí se está trabajando mucho más en las escuelas, ¿no? Sí, claro. Es como ver cómo se ha sesgado el trabajo, ¿no? O sea, ¿qué te interesa a ti? ¿Qué me interesa a mí? Pero pues son grandes experiencias. Otra pregunta, a lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido el obstáculo que aún no has podido derribar? Híjole, no, voy a llorar. No, creo que en general hemos ido caminando o he ido caminando ahí porque hay que ser, esa es ese es un obstáculo que tiene que ver, no sé si conocen y han oído hablar del síndrome del impostor, que tiene que ver con decir, no, es que yo no soy lo suficientemente buena para hacer eso, es que yo no puedo hacer eso, y es que no, ¿cómo crees que voy a? No, eso no, jamás, ¿no? Uno, a pesar de, pensarías, ay, no, bueno, ella se ve que no tiene problema con eso. No, sí tengo mucho problema, sí tengo mucho. Y es un obstáculo que te pones tú solo. Generalmente los grandes obstáculos están en ti, no están afuera. ¿Sí? Los grandes obstáculos están en ti y en general en ti es donde tiene que salir esa parte de decir, no, a ver, no, espérate, ya. Y la verdad, eso tiene que ver con algo que también nosotros, nuestras generaciones, despreciamos mucho y tiene que ver con la salud mental. Y tiene que ver con tener apoyo psicológico, tener apoyo de personas profesionales que trabajen en eso. O sea, no está mal, está súper bien. Y de verdad sí te ayuda muchísimo, ¿no? Y sí, a mí me entra también y me entran mis crisis y de pronto me entran todo, como a todo humano y en realidad bastante más humano. Me entran esas crisis y esos son los retos. Y bueno, creo que no lo he superado en términos de que se presentan.
Creo que la única parte es que ahora los puedo reconocer un poco más, no tan fácil. De pronto digo, ¿por qué estoy diciendo estas cosas? Es porque no te has dado cuenta tanto, ¿no? Pero bueno, al menos ahora los veo. Yo veo muchas de mis alumnas y sobre todo mujeres, somos muy proclives a este tipo de cosas, ¿no? No, es que yo no lo puedo hacer, no, ¿cómo crees que lo voy a hacer yo? No, tú puedes, no, yo no puedo, no me dejes esta responsabilidad tan grande, no la quiero. No, bueno, puedes no quererla, pero no la quieras porque no la quieres, no porque no creas que puedes hacerlo. Entonces, eso es diferente. Entonces, sí. Bueno, otra pregunta. ¿De qué manera los museos interactivos y las apps educativas pueden inspirar a las nuevas generaciones a proteger los océanos? Esa es una pregunta que Universum puede contestar perfecto. En Universum trabajamos mucho por los museos interactivos. Hemos avanzado también, ya en la interacción no son los push red button, no, hay unas interacciones mucho más allá. De hecho, hay diferentes tipos de interacción, desde la red push button, o sea, ven y va, que eso le encanta a la gente, eso le encanta, pero bueno, pero hay otro tipo de interacciones y ahora nosotros hemos tratado de llegar a ese tipo de interacciones que son las interacciones humanas. Te decía que justo yo creo que el reto global, el reto más fuerte, incluso nos lo hemos platicado mucho en Universum, es el reto de poder hacer que la gente hable entre ellos, relacionarse entre ellos, vea que todo lo que nos pasa no te pasa a ti solamente, o a tu hijo, o a tu familia, ese núcleo, le pasa a todos. Y entonces, si todos comprendemos que a todos nos pasa lo mismo, todos tendremos la capacidad de tener soluciones, más comunidades, más comunitarias, más viendo hacia afuera. Y eso seguramente va a traer mejores soluciones para todos. Y hemos trabajado mucho en Universum por ese tipo de cosas, hasta hacer muchas más interacciones entre familias, primero, porque resulta que también ser familia no es tan fácil. Familias de todos los tipos, reconocer que hay todos tipos de familias, que tener un perro es también tener una familia. Yo no tengo hijos, pero tengo perro y es como si fuera mi familia, con mi mamá, que es otra generación. Saber reconocer las diferentes generaciones de una familia, saber darle su lugar y respeto a todas esas familias, a esas generaciones. Eso es un reto y lo que queremos es que la interactividad se vuelva un reto para todos y que todos participen, y es la experiencia que se lleva a la gente es mucho más significativa. Y si además está relacionada con un museo de ciencias o con ciencias, bueno, ya hicimos más, ¿no? O sea, ya si quieres ir a ver la sala de física porque les da toques a todos juntos, eso es algo súper básico. Y todos se ríen y todos, para los niños eso se vuelve muy significativo, pero no solo para los niños, también para los adultos. Entonces, este tipo de relaciones es algo que queremos mucho imponer. Obvio, trabajamos, por ejemplo, en la sala de Universum, ahorita tenemos una sala del océano y les enseñamos muchas cosas acerca del océano, los metemos al océano para que vean la importancia, pero dentro de ese tema, pues trabajamos con las familias, ¿no? Pues sí, perder un poco el individualismo, ¿no? Que hoy es... Ese es nuestro más grande reto, es quitar el individualismo. Yo primero, yo paso primero. Ajá. O yo en mi pantalla, o yo sí, y no me doy cuenta de lo que sucede, ¿no? Así es. Bueno, otra pregunta, ¿por qué es importante incluir perspectivas indígenas y conocimientos ancestrales en la investigación marina moderna? Es una muy interesante pregunta, gracias. Por ejemplo, justo pensar, nosotros que nos dedicamos a reconocer las pesquerías, a reconocer la explotación de los arrecifes, la explotación de los... de pronto pensamos, es que tienen que ser inmutables, intocables y todo. La verdad es que las comunidades costeras en general han tenido una muy buena relación con sus ambientes marinos y terrestres, ¿no? En general lo han hecho bastante bien porque reconocen que de ahí vienen sus recursos y bueno, ha habido mucho trabajo ancestral, entonces ellos pueden reconocer muy bien estos ciclos. Lo que pasa es que hemos alterado tanto los ciclos que ellos tampoco ya no están reconociendo estos ciclos de manera tan natural, les está costando trabajo reconocerlos, pero en general son mucho más cuidadosos que los que venimos a tratar de enseñarles las nuevas técnicas ancestrales. Pues no, tiene que ver justo con respetar, con saber. Obvio hay cosas que tenemos que reconocer que todos los conocimientos ancestrales son muy importantes, pero algo que
que yo, y puede ser un poco controversial lo que voy a decir, que yo creo que, y que lo hemos platicado también mucho con nuestros compañeros, es que antes que cualquier conocimiento ancestral hay que tener mucho respeto por la vida humana. Entonces, si cualquier conocimiento ancestral está pasando por la vida y dignidad humana, entonces no es algo que valga la pena seguir manteniendo. Pero si este conocimiento reconoce la vida humana y reconoce la vida ambiental y reconoce la vida de los seres sintientes que están alrededor, eso sí puede ser un conocimiento que va a aportar a esta nueva forma de ver el planeta. No es que sea una nueva forma, es una forma más respetuosa que tiene que existir. En lo que poquito que nos queda todavía en tiempos geológicos o biológicos, tiene que existir. Si estos reconocimientos pasan por encima de la vida humana, entonces no vale la pena seguirlos manteniendo. Eso es muy difícil porque generalmente los reconocimientos ancestrales están puestos en personas mucho más grandes y a veces no se logra encontrar este equilibrio. Es muy, muy complicado. No es algo fácil. Estoy diciendo que puede ser muy controvertido, pero es la única manera que podemos salir adelante, al menos eso es lo que nosotros pensamos, sobre todo los divulgadores de ciencia, ¿no? Bueno, y que además espacios ecológicos mejor conservados están en zonas indígenas, ¿no? O sea, cuidados por mujeres, o sea, son las guardianas de los bosques, las guardianas del agua, o sea, hay toda una villala, ¿no? Que no puedo decir de América Latina, pero sí de los pueblos originarios de este continente. Sí, eso es la otra. Hay estudios muy profesionales de nivel de la ONU, UNESCO y todo, donde se sabe que si las mujeres tienen educación y tienen acceso a una educación más alta y tienen acceso a recursos y tienen acceso a poder estar dentro un poquito más de las políticas comunitarias, la comunidad es mucho más sana. Seguramente la comunidad será mucho más sana. Hay muchísimos ejemplos. Entonces, ahí estos son los grupos vulnerables a los que se debe de dirigir la educación. Y bueno, generalmente las mujeres les tenemos más confianza a otras mujeres. Entonces, eso es, ahí se necesitan más educadoras y más mujeres que se metan a estas comunidades a compartir conocimiento con otras mujeres, ¿no? Claro. Esta otra, ¿qué opinión tienes sobre el uso de la modificación genética para recuperar especies marinas en peligro de extinción? ¿O cómo podría estar esta tecnología afectar positiva o negativamente? Es también un tema muy controversial hablar sobre ahora que se extinguieron según a los 3 lobitos y que en realidad no es que los desextinguieron, hubo una manipulación genética. Creo que, bueno, primero deberíamos de pensar que no tendremos que llegar hasta allá, o sea, ¿por qué necesitamos extinguir especies? Hay un proceso natural en todas las especies, en todos los organismos vivos del planeta, que tiene que ver con su nacimiento como especie, su consolidación como especie, y después vendrá un decaimiento. Obvio, no son términos humanos, no son términos de tiempo humano, estamos hablando de términos en tiempos, poblaciones que tienen que ver con 100, 200, 300 años, ¿no? Entonces, como humanos no estamos fuera de esa escala. Yo les digo, estuvimos trabajando mucho tiempo con el tema de dinosaurios. O sea, los dinosaurios han sido los seres más exitosos del planeta. Vivieron 152 millones de años, ¿sí? Entonces, o sea, vivieron más tiempo de lo que llevan extintos. Llevan extintos 66 millones de años. Vivieron mucho más tiempo de lo que se extinguieron. Fueron los más exitosos del planeta. Claro, también ya estaban en decadencia cuando pasó el meteorito, que eso sí fue una cosa muy extraña, muy explosiva y que no les permitió sobrevivir a todos. Pero las extinciones es un proceso natural y también tiene que ver con el recambio biológico del propio planeta. Lo que no es natural es que nosotros estemos manipulando tanto esos cambios ambientales de manera que estamos extinguiendo especies que ni siquiera habían llegado a su máximo y que las extinguimos, que ni siquiera reconocimos, ya ni siquiera sabemos cuáles se fueron porque ya arrasamos con selvas, con todo lo que sea, donde pudieran estar esas especies. Y particularmente con las especies marinas, lo que ha pasado es que ante la necesidad de una población tan grande humana, pues hemos arrasado con estos grandes campos de alimento humano y ahora en lugar de tener Huachinango, yo les digo,
Mi abuelita o mi mamá, cuando iban a comprar guachinangos a la viga, antes comprabas tus guachinangos de 1.20 metros, 1.5 metros, ¿no? Ahora los guachinangos, un grande mide 80 centímetros, en realidad son juveniles, ¿no? Son juveniles, pero son lo que hay. Porque no los dejamos ya ni siquiera que se crezcan, porque además tampoco ya hay tanto alimento, porque ya no hay además tantos lugares donde puedan refugiarse. Entonces, pues es lo que hay. Entonces, esos guachinangos enormes que comíamos, pues ya no hay, ¿no? Creo que las modificaciones genéticas tienen que ver, particularmente en cosas marinas, tienen que ver con estas granjas, que obtengamos grandes camarones, que obtengamos grandes langostas, anchovitas, pulpos, que los pulpos son muy difíciles de mantener. De hecho, yo siempre les digo, yo tengo más de 12 años que no como un pulpo, porque cuando yo empecé a bucear, cada vez que bajaba veía pulpos. Ahora que buceo, pueden pasar más de 10 buceos y yo no veo un solo pulpo. Hemos arrasado con esos. Entonces, a mí me da una tristeza porque son animales hermosos. Abajo tienen un papel ecológico importantísimo y los arrasamos. Entonces, de verdad, casi por respeto a la especie, no como pulpo. ¿Es delicioso? Yo no lo como. Entonces, pero bueno. Pero tenemos que ser mucho más conscientes de por qué tenemos que pensar, y eso es un pensamiento que hay que tener cuidado. Pues que se extinga, al fin que al ratito ya van a sacar los investigadores algo para volverlo a traer. No, se extingue no porque la especie desaparezca, se extingue porque desaparece todo el ambiente. Y ese ambiente es muy complejo, hay cadenas ahí muy... a veces muy intrincadas entre la flora y fauna, entre el ambiente y todo, que no vamos a recuperar. Entonces, este lobo que trajeron a la desextinción, y lo pongo entre comillas, pues no va a poder vivir en vida libre porque ya no hay ese ambiente donde vivía en vida libre. Traer un mamut ahora a la actualidad, pues no va a poder vivir en vida libre porque ese ambiente ya desapareció. O sea, no es que desaparezca el mamut porque desapareció el ambiente y entonces desaparece todo lo que lleva a traer un mamut. Y entonces el jaguar está a punto de desaparecer, pero está desapareciendo porque ya no hay selva. Y los leones están desapareciendo pues porque ya no hay estepas, ya no hay otros animales que se puedan comer. O sea, las cosas no desaparecen así, puf, sino desaparecen porque hay una consecuencia y las consecuencias son las que no estamos en verdad atacando. Entonces, pensar que la genética nos va a ayudar, y sí, pero podemos hacerlo antes de que la genética nos ayude. Y la otra es, regresarlos no va a ser tan sencillo, ni es algo que se pueda hacer mágicamente, aunque la genética es prácticamente magia, sí, es muy complicada y es hermosa, pero hay que tener cuidado. Bueno, pues ya estamos llegando al momento final. Y a mí me gustaría que nos dijeras con qué comentario te quedas de esta charla. Bueno, gracias, porque me explayé mucho. Yo hablo en general mucho. Creo que sí, muy interesante poder hablar con chicos de prepa, del nivel de la licenciatura, en el posgrado, y además en posgrado, hablar con ustedes. Gracias por las preguntas muy interesantes, me da mucho gusto que la plática les haya detonado esas preguntas. Creo que sí tenemos una gran responsabilidad. Hablando justamente de esta idea de los privilegios, nosotros hemos sido privilegiados y llegamos al posgrado. Yo estudié el doctorado y siento que en verdad sí tuve una gran oportunidad ahí. Siento que justo estas oportunidades nosotros nos las damos, pero también nos las dan todo en nuestro entorno y tenemos que aprovecharla para hacer algo por los demás. Y hacer algo por los demás casi es una obligación universitaria, sobre todo como universitarios, ¿no? Tenemos el gran privilegio de tener este tipo de espacios, de poder prender nuestro teléfono y escuchar estas conversaciones. Pues sí tenemos la obligación de hacer algo por los demás y hacer algo por nuestro planeta y hacer algo, si tienen hijos, probablemente tengan hijos, de hacer buenos hijos, de buscar buenas relaciones, de tener buenas ideas porque tenemos la capacidad educativa. No siempre la educación nos da conciencia, pero sí necesitamos despertarla. Entonces, despierten su conciencia, tengan familias sanas, tengan hijos sanos, denle al planeta hijos sanos, y van a ver que lo vamos a lograr, ¿no? Eso es solamente pensando en sus propios hijos, pero piensen más allá de su comunidad y involúcrense.
Y de verdad, además, la otra es que te digo, siendo universitarios sí tenemos un privilegio, sí podemos tener cierto valor ético y moral que hay que aprovechar y pues aprovechémoslo bien. Pues muchísimas gracias. Agradezco mucho a la doctora Norma Corrado por acompañarnos el día de hoy a compartir sus conocimientos en este espacio. Y bueno, agradecemos a todos nuestros escuchas que no se pueden perder ningún programa, estén pendientes de todas nuestras redes sociales, aparecemos como @nvoces para que sepan cuándo subimos nuestro siguiente episodio. Recuerden que estamos en todos los medios de audio, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts. Esto fue Nuestras Voces, nos escuchamos en el siguiente episodio, hasta la próxima. Nuestras Voces es un podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. En la edición y diseño, Daira Cano y Eduardo Castillo. En la conducción, Liliana García Montesinos. Nuestras Voces es una producción de la UNAM a cargo de Liliana García.